Seguimos con el radio. El radio es un hueso largo, está ubicado lateralmente en el antebrazo. Es el hueso que se desplaza y hace, ¿verdad?, el recorrido de rotación, esta articulación doble trocoidea, que es la articulación radiocubital, tanto proximal como distal. Entonces los movimientos de pronosupinación se producen al el radio poder recorrer todo lo que es la circunferencia o el eje del cúbito. Como todo hueso largo, entonces les describimos que tiene un cuerpo con una extremidad superior, una extremidad inferior. El cuerpo tiene 3 caras. Tiene una cara anterior, una cara posterior y una cara lateral. 3 caras tiene. La cara anterior de la diáfisis del radio, vamos a contar o ubicar los 2 tercios superiores, y en esta entonces hay un origen de un músculo que es el del flexor largo del pulgar. Los 2 tercios superiores de la cara anterior del radio dan origen al músculo flexor largo del pulgar. El tercio distal de la cara anterior del radio da inserción al pronador cuadrado, relación similar a la que tiene entonces el cúbito en su cara anterior distalmente. La cara lateral del radio va entonces a tener en su tercio superior la inserción del músculo supinador corto o supinador. La cara lateral, su tercio superior, termina insertándose el supinador corto, y en su tercio medio tiene una rugosidad que es para la inserción del músculo pronador redondo. El pronador redondo se inserta de una manera tan íntima en el tercio medio de la cara lateral del radio que deja una impresión. Entonces, ya la cara posterior vamos a describirlo de igual manera. Como mencioné, en la cara lateral, también en la cara posterior del radio, en su tercio superior, va a prestar inserción también al supinador corto. El músculo supinador corto abarca no solamente la cara lateral, sino también la cara posterior del radio en su tercio superior. A partir de aquí entonces tenemos el origen también de 2 músculos, que son el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. 2 músculos que se originan en la cara posterior del radio por debajo del origen o inserción del supinador corto. Las extremidades, tenemos la extremidad superior del radio, la cual va a presentar esto, va a presentar la cabeza. La cabeza del radio tiene una relación articular con el cóndilo humeral. Es una articulación condilia y es una de las articulaciones que conforman el codo. La cabeza del radio va a representar un segmento de un cilindro. Este cilindro tiene una relación articular con el cúbito, y esta es la articulación radiocubital proximal. El cúbito tiene superiormente una cavidad sigmoidea menor o fosa radial, que es la que se articula con este rodete cartilaginoso que tiene todo el reborde lateral de la cabeza del radio. Hay un ligamento que los mantiene más firme, que es el ligamento anular, que está a nivel del cuello y de la cabeza del radio. Además de la cabeza del radio, la extremidad superior del mismo va a presentar un tubérculo que se llama tuberosidad bicipital. Y precisamente esta tuberosidad recibe este nombre por la relación anatómica que tiene al recibir el tendón de inserción del bíceps braquial. Tuberosidad bicipital en la extremidad superior del radio recibe la inserción del bíceps braquial. La extremidad inferior del radio es más ensanchada. Esta entonces va a tener
una forma cúbica, por lo tanto va a tener 6 caras. La cara superior no la podemos definir, pero se sabe que es continuación del cuerpo. La cara anterior, al igual que la diáfisis, va a prestar inserción al pronador cuadrado. La cara posterior va a presentar un tubérculo. Este tubérculo se llama tubérculo de Perry. El tubérculo divide la cara posterior de la extremidad distal del radio en dos mitades. Una mitad lateral, que es recorrida por el tendón del extensor largo del pulgar, un músculo, ¿verdad? Y tiene un canal medial al tubérculo de Perry, que va a recibir entonces el paso de los tendones del extensor común de los dedos y del extensor propio del índice. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo estas vainas tendinosas que tiene el vivo, cómo el extensor largo del pulgar cruza lateralmente, el extensor de los dedos y del índice entonces cruza medialmente. La extremidad distal del radio entonces también tiene una cara medial. Esta cara medial va a presentar una superficie o cavidad articular que se llama cavidad sigmoidea del radio o fosa cubital. Es la que recibe entonces de manera recíproca también la cabeza del cúbito. Si bien el cúbito tiene proximalmente una cavidad sigmoidea para la cabeza del radio, lo mismo tiene entonces el radio distalmente una cavidad sigmoidea para la cabeza del cúbito. O sea, una relación recíproca y armoniosa. Eso es su cara medial. La cara lateral de la extremidad distal del radio va a presentar también dos canales. Un canal anterior que va a permitir el paso de los tendones del abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. El canal que está más anterior recibe el paso de esos dos tendones, y un canal que está más posterior que va a permitir el paso del tendón o de los tendones del primer y segundo radial, o lo que es el extensor radial largo y corto del carpo. Entonces la idea es que la cara lateral de la extremidad distal del radio presenta dos canales, uno que es más anterior, donde pasa abductor largo y extensor corto del pulgar, y uno posterior donde pasa primer y segundo radial o extensor largo y corto del pulgar. Además de eso, como pueden ver, la cara lateral de la extremidad distal del radio presenta un saliente que se llama apófisis estiloides. La apófisis estiloides recibe la inserción del músculo braquiorradial o supinador largo. Queda entonces hablar de la cara inferior de la extremidad distal del radio. Esta es una cara articular, está cubierta por cartílago y alino, y esta entonces está en relación articular con los dos primeros huesos de la fila proximal del carpo. De hecho, hay dos fosas. Esa cara inferior de la extremidad distal del radio se divide en dos fosas que recibe a cada uno de estos huesos. La fosa que está más lateral es para el escafoides, y la fosa que está más medial es para el semilunar. Esto es en cuanto entonces a el radio. Nos vemos en la próxima.